Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Ricardo Delgado para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, gracias por estar Un aquí. placer. Y bueno, y ayer se conoció el dato de inflación correspondiente al mes de diciembre, que fue del 2,8%, luego de descender la inflación hasta mediados del año pasado y alcanzar cifras por debajo del 2% entre mayo y agosto del año pasado, volvió a subir y en diciembre alcanzó su valor más alto desde abril del año pasado. Ricardo, ¿cuáles son los factores que crees que han impedido, ¿no?, que el gobierno continuara con el proceso de reducción de la inflación que había logrado, ¿no?, hasta mediados del año pasado? Sí, a ver, primero, Alejandro, uno debe decir, y han sido los titulares de estos días, que se logró la inflación más baja en términos anuales desde el 2017. Sí. Esa es la parte, si querés, el vaso medio lleno, y es importante marcarlo. Ahora, dicho esto, lo que importa en materia inflacionaria es cómo sigue la película, Sí, más allá de la foto. Y la película, como bien vos decís, desde mediados del año pasado, muestra una persistencia de una inflación por encima del 2% y ahora más cerca del 3 que del 2. En verdad, si uno ve las cifras de los últimos 3 o 4 meses, en verdad fue un poquito más cada Siempre, mes. Entonces, exactamente, por eso digo. se ha dado como una curva que se interrumpió, ¿no?, que se dio vuelta. Bueno, exactamente. Yo tengo, a ver, primero, creo que la inflación es un fenómeno que hay que tomarlo con mucha profesionalidad, es un fenómeno crónico. A las economías que han tenido inflaciones persistentes como la Argentina en otras décadas, los 80 y los 90, les llevó bastante tiempo salir, caso Chile, caso Colombia. Es que están los llamados factores inerciales, ¿no?, que siguen Tenemos empujando la inflación, ¿no? exactamente, tenemos conductas de muchas décadas de alta inflación en la Argentina. Vos pensás que en democracia, estos 42 años de democracia, apenas el 30% de esos años, 13 años y pico, Sí. atacamos la inflación con programas específicos que ataquen la inflación. Solamente, y hemos tenido, bueno, todos los episodios que sabemos que tenemos en los últimos 40 o 50 años. Entonces digo, yo creo que el gobierno hoy está, no digo abandonado, porque no lo ha abandonado, pero está, me parece, confiado en que solamente el ajuste fiscal y monetario va a resolver el problema. Y hace falta más, porque de vuelta, lo que vos decís, inercia, esto de mirar hacia adelante qué pasó atrás y en consecuencia trato de parecerme a lo que pasó atrás en materia de precios, bueno, te pone hoy con una tasa de inflación de por lo menos de velocidad crucero del orden del 2%. A esto yo le agrego un cambio interesante, importante, necesario del régimen monetario y cambiario. Eso te iba justamente Claro, a preguntar, ¿no? Porque son cambios que pueden justamente que alimentar, ¿no? que le ponen una cierta, por lo menos, desaceleración al proceso de Claro, desinflación. exacto. Porque si vos realmente ahora querés mejorar el tipo de cambio, por lo menos dejar que deje de apreciarse como se venía apreciando, bueno, ahí tenés también El un tipo de piso. cambio deja de ser un ancla Ya dejó de ser cambiaria, claro, tal cual. exactamente. Bueno, ahí la pregunta es qué va a hacer el gobierno. Porque vamos a tener, con este nuevo régimen cambiario, vamos a tener este primer trimestre del año con bandas cambiarias que se muevan bien arriba del 2%, porque la inflación de enero probablemente esté también por arriba del 2%. Pues esto también se suma, ¿no?, a la decisión del Banco Central de comenzar a acumular reservas, con lo cual el Banco Central interviene en el mercado cambiario, evitando justamente que el tipo de cambio, el precio del dólar baje, ¿no? Por eso ahora me parece importante, Alejandro, ver qué hace el Banco Central y el equipo económico todo, por, digamos, cómo interviene, si lo sigue haciendo de la manera que lo viene haciendo, acumulando reservas, que es una buena decisión, viendo estos números que, como te digo, probablemente durante este trimestre se mantengan arriba del 2. Además hay que sumar, ¿no?, que cuando interviene, ¿no?, comprando dólares para fortalecer, ¿no?, la posición de reserva del Banco Central, inyecta pesos, ¿no?, a la economía que pueden alimentar el proceso inflacionario, ¿no? Claro, y ese es el famoso proceso de remonetización de la economía que se planteaba en términos virtuosos, lo cual es absolutamente necesario, pero claramente todavía hay, digamos, hace apenas 2 semanas, un poco menos, que comenzó el nuevo régimen monetario y cambiario. Tenemos que ver cómo opera hacia adelante.
Al mismo tiempo, ¿no? En estos primeros días del año, lo que se ha visto es una suba de las tasas de interés. Mencionábamos justamente en el primer bloque que la tasa Badlar, por ejemplo, que había llegado a estar en torno al 25% a medio de diciembre, ya ahora en estos últimos días se está ubicando en torno al 30%. Ni hablar lo que viene sucediendo, ¿no? Con las cauciones bursátiles. ¿A qué atribuís esta suba de las tasas de interés que se viene dando? Bueno, ahora las tasas de interés son endógenas, ¿no? Como se dice. Ya, digamos, el gobierno controla la cantidad de dinero y las tasas es finalmente un resultado, digamos, final en función de la demanda y oferta de dinero. Ese yo creo que es un tema que de vuelta hay que terminar de digerir, y va a depender mucho la evolución de la tasa, teniendo en cuenta obviamente de la tasa real, teniendo en cuenta esta perspectiva de inflación que planteamos para el primer trimestre. Va a depender mucho, digo, de la credibilidad que logre el nuevo sistema de bandas. Si el sistema de bandas se vuelve creíble, cosa que todavía está por verse, evidentemente la tasa va a tener que ir descendiendo, pero de vuelta, con el límite que tiene hoy una tasa de inflación que es más alta, ¿no? Tal cual. Al mismo tiempo, bueno, si uno está esperando, ¿no? Que hay cierto consenso, no sé cuál es tu opinión de los economistas, en que la tasa de inflación este año va a estar en torno al 20%. Si estamos hablando, no una Badlar en el 30%, estamos hablando de una tasa real del 10%, que es muy elevada. Muy elevada. ¿Te preocupa que eso Sí. golpee la actividad económica? Sí, yo creo, a ver, primero, yo creo que la tasa de inflación va a ser un poco más alta. De vuelta, dependiendo de la credibilidad del nuevo régimen, será la dinámica de los próximos meses, pero evidentemente va a estar por arriba del. Pero yo no me preocuparía tanto por eso. De vuelta, mirando las experiencias ya lejanas de otros países de la región, la desinflación es un fenómeno largo, es un fenómeno que el gobierno tiene que asumir como tal. Digo, esto de decir vamos a tener inflación cero, un dígito y todas estas cuestiones que están muy bien para la tribuna, pero después en la práctica no se terminan verificando y generan ciertos costos de reputación, ¿no? Tal cual. Ahora, yendo a la pregunta, evidentemente la tasa de interés tiene que bajar porque la actividad económica, si no, no se va a recuperar. El crédito no se va a recuperar, que es un factor dinamizador, yo te diría mucho más que los ingresos, mucho más que los salarios, para que la economía vuelva a crecer este año. ¿Cuál es tu expectativa, ¿no? de crecimiento económico para este 2026? Bueno, nuestros cálculos en analítica están indicando que el crecimiento va a estar en torno al 2% este año. No va a ser el 5% que dice el presupuesto, o el 4% que plantean, por ejemplo, algunos organismos internacionales, el Banco Mundial, por ejemplo, en su última revisión. Muy conservadora tu expectativa. Porque no vemos drivers por el lado de la demanda, digamos. De vuelta, el componente de ingresos, de consumo, va a seguir estando muy limitado. Los ingresos formales eventualmente le van a ¿No ganar. esperás una llegada de inversiones a la economía argentina? Sí, pero puede llegar, pero el impacto que tienen sobre la demanda agregada, vos pensás que el consumo privado es el 70% de la demanda, con lo cual, si vos no movés eso, es muy difícil que el número final de producto te dé una cosa realmente importante, un 4 o un 5%. Entonces, yo creo que la gran apuesta es esta, que se reactive el consumo, que fue el gran motorizador de la recuperación en B corta que tuviste en el 2024, en la segunda parte del 2024, y que le permitió al gobierno, bueno, después del gran ajuste de la primera mitad de ese año, bueno, mostrar un resultado final hacia finales del año anterior, del 2024, importante. Muy bien, bueno, Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Ricardo Delgado sobre la situación de la economía argentina y las perspectivas que tenemos por delante en este 2026. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas aquí en Metro.